Dios me los bendiga una vez más. Estamos ante ustedes para saludarlos y desearles la bendición de nuestro Dios a sus hogares, a su familia, a sus amigos, a nuestros amigos. El tema de hoy quisiera compartir la credibilidad de la iglesia. Y para eso quiero invitarles a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 1, 45, 46 y 47 de San Juan. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Una pregunta. Le dijo Felipe: ven y ve. En el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vamos a hablar un poco sobre la credibilidad de la iglesia. La iglesia en los últimos años ha tenido un gran bombardeo acerca de cuestionamientos de varios tipos. Cuestionamientos en el área de la moral, cuestionamientos en el área del manejo de las finanzas, cuestionamientos en el área intelectual. Hay muchos señalamientos en cuanto a posturas de la iglesia en relación al radicalismo, así nos llaman en algunas oportunidades. Hay cuestionamientos que pudiéramos aceptar porque una fe que no resista análisis, o una iglesia que no resista análisis, un credo que no resista análisis, no es un buen credo. Nosotros debemos estar preparados para presentar razón de la demanda, de la esperanza que los hombres ven en nosotros. Las personas demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero sí hay un cuestionamiento de nuestra fe, de la iglesia. La iglesia en estos momentos históricos, porque esto ya es historia, aparece un Felipe para hablarle a un Natanael acerca de Jesús. Y Felipe responde, ¿verdad? Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. El que estaba dudando entonces era Natanael. Felipe le dijo: ven y ve. Eso significa que ya para ese entonces habían dudas acerca de nuestra fe, acerca de nuestro Cristo y acerca de nuestro Evangelio. Habían serias críticas, quizás cuestionamientos. Ahí no hay nada. Eso no es más que una religión más. Y pare usted de contar. Y es razonable analizar el tema. ¿Por qué? Porque los hebreos habían estado desde Malaquías hasta Juan el Bautista, habían estado sin manifestación de Dios, sin fe, sin cultos, sin manifestaciones divinas. Y es lógico que cuando una sociedad se levanta sin Dios, sin fe, sin la palabra de Dios, sin los profetas, porque no hubo profetas desde Malaquías hasta Juan el Bautista, 400 años sin oír la voz de Dios, es una sociedad que se llega a corromper tanto, que tuvo el atrevimiento de matar nada menos y nada más que al Hijo de Dios, de quitarle la vida al Mesías, de quitarle la vida al Cordero de Dios. Eran gente cuestionadora, como hoy, a través del humanismo, a través del materialismo,
la gente también hoy cuestiona nuestra fe. Nuestra fe es cuestionada desde el campo de la historia, pero también es cuestionada desde el campo de otras ciencias sociales, ciencias exactas. La gente cuestiona los milagros, como el Mar Rojo, que cómo iba a ahogarse un montón de gente cuando el Mar Rojo no era profundo. La gente cuestiona que cómo es eso que se detuvo el sol en Gabaón cuando la tierra gira alrededor del sol. Y todo eso lo cuestiona la ciencia. La ciencia cuestiona los milagros que pasan en la iglesia. La gente cuestiona a los ministros, cuestiona al liderazgo de la iglesia, porque algunos no tienen nada y por eso son cuestionados. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿qué me puede enseñar ese señor que es tan pobre, que no tiene nada y que me está hablando del evangelio como un loquito en una esquina, hablando de Dios, y mire la ropa que tiene, y mire cómo se viste, y mire cómo habla? Y luego se van al extremo de decir, pero mire cómo vive ese pastor, mire cómo tiene un buen carro. Es decir, que ellos no entienden que en la iglesia del Señor cabemos todos. En la iglesia del Señor, el Señor muere en la cruz del Calvario con los brazos abiertos. Muere para que aquel que tiene y para aquel que no tiene, para el que es de color oscuro o que es de color blanco. Muere para el que es muy intelectual, como hombres en el Antiguo Testamento. Salomón es el hombre más sabio sobre la tierra. Así que Dios, en el reino de Dios, cabe Salomón. Pero también caben personas que no son como Salomón, que saben menos, que saben poco, pero que caben en el reino de Dios. Pero por esas razones somos cuestionados, porque llegamos a lugares altos y llegamos a lugares bajos. Si prosperamos y llegamos a fundar una universidad, somos cuestionados. Si no hacemos una universidad, nos cuestionan porque no hacemos una universidad o porque no hacemos una escuela. Hay muchas escuelas y muchas universidades, gracias a Dios, construidas por la iglesia y fundadas por la iglesia de Dios. De tal manera que somos cuestionados. Pero vamos a la parte moral. Porque cuando a mí me dicen, ¿qué puede salir de Nazaret? ¿Será que puede salir algo bueno? Y Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Yo también te diría hoy lo mismo. Ven a ver. Ven a ver cómo se han transformado familias enteras a través de la predicación del evangelio. Venga y vea cómo se han transformado jóvenes que andaban extraviados por algún comportamiento negativo y hoy se han reinsertado en la sociedad. Ven a ver cómo se han salvado los matrimonios, pero venga a ver también el trabajo que hace la iglesia cuando nuestros jóvenes pasan por el proceso de rebeldía. La consejería de la iglesia a nuestra juventud, la orientación que da la iglesia a nuestra niñez, cómo nos encargamos de nuestros niños para que no sean dañados. Acuérdense cuando Moisés, cómo Satanás pidió a través del faraón, pidió a los hombres, a los jóvenes, a las mujeres y a los niños. Es decir, el malo de este mundo, Satán, quiere la sociedad entera y no quiere iglesia. La Biblia dice que el espíritu inmundo de Satanás, el anticristo, se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. La iglesia le estorba a Satanás. La iglesia le estorba a las ideologías comunistas. La iglesia le estorba a veces al capitalista. La iglesia le estorba al capitalista porque la iglesia tiene un mensaje de equilibrio. La iglesia tiene un mensaje centrado en Cristo Jesús, que dice que el bienestar de un hombre no consiste en los bienes que éste posee. De tal manera que le estorbamos a la gente. Desde el punto de vista moral, también nos señalan.
Y entonces el Señor le dice que sí hay esperanza, porque dice, bueno, ¿y a dónde vamos? Si se está corrompiendo aún hasta la propia iglesia. Jesús le dice en el verso 26, en el capítulo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces sí hay esperanza para los que piensan que todos los hombres son malos, que todo el mundo roba, que todo el mundo es corrupto, que no hay esperanza. Jesús dice, vengan y vean a Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hay gente que se ha guardado de corromper su corazón en esta tierra. Son la verdadera sal y la verdadera luz del mundo. Sí hay esperanza para este mundo mientras existan hombres como Natanael. Hombres en quien no hay maldad. Hombres verdaderos. Ante las críticas que se hacen a la iglesia, ante los señalamientos que le hacen a la iglesia, Jesús le sale al paso y le dice, señores, aquí les tengo a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hay muchos Natanaeles en el mundo. Y Dios, oramos por ellos para que no se corrompan. Oramos por ellos para que se mantengan sanos en la fe, sanos en la doctrina, sanos en su conducta moral, en su vida familiar. Son un ejemplo a seguir. Son los pies y la voz de Dios en la tierra. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para su familia. Y cuando le quieran hablar mal del Evangelio, hay millones de cosas que podemos resaltar en esta mañana para decirle cuántas cosas ha hecho el Señor entre nosotros, cuántas maravillas ha hecho el Señor, cómo Dios nos regala todos los días el sol, a los buenos y a los malos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios es que finalmente nos da la vida y nos permite alimentarnos, nos da la salud. Así que a Dios sean dadas las gracias en esta mañana, y a la iglesia la obra, nos toca a la iglesia hacer la obra de dar el ejemplo, de marcar la diferencia, de transformar sociedades en sociedades que representen el reino de Dios en la tierra, que den testimonio de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dios me los bendiga.